Querétaro Network TV presenta. Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera emisión de Análisis Más Allá de la Noticia, con su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, y en esta ocasión tendremos como analistas invitados a gente que usted ya conoce, al licenciado Edgar Guevara Sandoval y al magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro, Magdiel Hernández. Y pues creo que son las personas más indicadas para abordar los temas que hoy planteamos. Son situaciones en las que la mayoría de la ciudadanía está desconcertada. Por un lado, la controvertida ley de extinción de dominio, que pone en riesgo de hecho la propiedad privada, la ley Garrote, que fue ya autorizada, ¿dónde cree usted? En el estado de Tabasco, y pues otra situación también que es muy polémica en relación con el financiamiento de los partidos políticos, cuya cantidad para la gran mayoría de las personas se les hacen gastos exorbitantes, y pues para los propios partidos y el INE evidentemente que tienen sus argumentos y sus defensas para que no solamente les den eso, sino les den más. Y luego ya ve usted que hay pronunciamientos desde el presidente de la República, que fue el primero que les pidió que lo rebajen cuando menos al 50%, y hay otras voces que dicen que no sea el 50%, que sea el 75%. En fin, ya analizaremos a detalle con nuestros invitados estos detalles de estos tres temas que nos parecen muy importantes, y si nos da tiempo, también trataremos de ver, aunque sea muy brevemente, toda la secuela relacionada con Rosario Robles Berlanga. Esto no tanto desde el punto de vista político, sino desde la cuestión jurídica. Ambas personas que en unos momentos más estarán aquí con nosotros, con ustedes, son expertos en esta materia, porque pues como lo señalamos hace un rato en el noticiero las noticias con criterio, hay un dato que se escapaba por ahí relacionado con el juez de cargo, que está implacable con la señora Rosario Robles Berlanga, y no había salido a la luz la situación de que este juez, Jesús Delgadillo, tiene como segundo apellido Padierna, es Jesús Delgadillo Padierna, y se especula si es pariente, tío posiblemente, de Dolores Padierna. Y entonces ahí los juristas, y ya nos dirá el experto aquí conocido. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mucho interés, muchos mensajes felicitándote, mencionando pues la sustentabilidad de tus argumentos. Y bueno, tenemos unos a favor y otros en contra. Precisamente de eso se trata este programa, como ya se lo anunciamos a la audiencia. Son los temas de la ley de extinción de dominio, la ley Garrote, aprobada en Tabasco. Luego nos vamos a los partidos políticos, y te da tiempo porque sabemos que tienes un compromiso, pero nos quedaríamos aquí con Magdiel, que como magistrado del Tribunal Electoral nos puede hablar mucho de la situación del financiamiento de los partidos políticos. Y antes de que te vayas, aunque tengamos que cortar la situación, vamos a ver esta situación que le mencionaba yo a la audiencia sobre los efectos de si efectivamente es pariente de Dolores Padierna, el juez de cargo de Rosario Robles, porque bueno, hoy en la mañana los periodistas prácticamente la persiguieron para preguntarle, oye, ¿eres pariente de Dolores Padierna? Y no contestó, se fue.
huyó. Bien, vamos a empezar entonces, entrando en materia, mi querido licenciado. Sí, maestro. ¿Cuál prefieres primero, la ley de extinción de dominio o la ley Garrote? Pues yo creo que la de extinción de dominio podemos empezar con Ah, ella. ok. Aquí voy a hacer 2, 3 consideraciones importantes que dice, bueno, esta ley, los abogados académicos y representantes del sector privado y hasta integrantes del Congreso de la Unión advirtieron que esta ley violenta la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada e incluso será fácil objeto de cuestionamientos de su constitucionalidad a través del amparo. ¿Qué opinas tú con toda la experiencia que tienes en Bueno, estas es consideraciones? una cuestión de moda, maestro, entre comillas, novedosa, porque en realidad ya existían algunas disposiciones en materia penal para que en un momento determinado, cuando se hacía uso de algunos mecanismos, bienes, algunas cuestiones que pudiera referirse a los instrumentos con los que se cometía incluso algún tipo de delito, era factible que incluso la autoridad judicial en este ámbito penal tuviera la posibilidad incluso de retenerlos y en su momento de disponer de ellos. Ahora, bueno, yo doy cuenta que vienen incluso regulando esta cuestión, que yo la veo más positiva que negativa. Y sobre todo el hecho de que se restituya en un momento determinado la afectación que haya sufrido tanto la víctima como pudiéramos establecer una persona privada como los gobernados, hasta el mismo Estado, que es realmente una de las cuestiones que están regulando en esta ley. El hecho de que se recupere ese bien con el objeto de devolver al pueblo, digamos a la sociedad, para no vernos tan populares, a que se restituya la sociedad. Que no se utilice la palabra el pueblo sabio y bueno. Y la idea es entonces que esa restitución económica sea en beneficio directo de la sociedad. ¿Y cómo? Pues a través de lo que el Ejecutivo Nacional pueda establecer como programas prioritarios. En este caso, por ejemplo, este castillo que recién vendieron, propiedad de aquel chino que estaba involucrado en este tema de tanto dinero que le encontraron en ese lugar. Sí, ya ves que mexicano, incluso recién lo vendieron y eso lo están aplicando, entre otras cuestiones, Kong, para beneficiar un sector que es el sector deportivo, por ejemplo. No me parece malo. A lo mejor la aplicación no la considero tan oportuna. Yo sería un poco más estricto, maestro, porque sí sería un tanto como aplicar recursos en el ámbito, por ejemplo, deportivo, siempre y cuando nos dé resultados. Es más, vamos a hacerlo hasta comercial, ¿verdad? Competitivo. Por cada, por cada medalla de oro, de bronce, de lo que traigas, de plata, que me traigas, tasarla, ¿verdad? Y así veremos que efectivamente cada atleta se va a pulir, maestro, y van a traer un montón de medallas colgadas porque se la van a vender al Estado. Sí, pero aquí el problema no está en eso, digo, todos estamos de acuerdo en que se premie el esfuerzo, en que se premie pues esta disciplina que tienen los deportistas mexicanos que muchas veces se van sin presupuesto estatal por sus propios Pero muchas veces se van de vacaciones, etcétera. maestro, nada más. Pero y traen puras vergüenzas. Pero hay de todo. Pero la situación está aquí en la discusión, licenciado Edgar Guevara, está en que esto es, o sea, una cosa es la situación penal y otra cosa, esto va por la vía civil. Entonces, tú bien sabes la separación que existe de este asunto. En el sistema penal acusatorio existe la presunción de inocencia para que tú puedas ser sujeto a proceso. Bajo esta ley, pues ahora sí, como decían en la época revolucionaria de Pancho Villa, mátalo y después viriguas. Y hay ejemplos extremos, no soy muy partidario de esos, pero vamos a suponer que tú rentas una propiedad, porque tienes varias propiedades, y pues de buena fe se firma el contrato, etcétera, y pues a la hora que el arrendatario está contigo es el ángel purificado, ¿no? Y te presenta las mejores referencias, etcétera, para que le des confianza, y puede incluso hasta llegar a decirte, no, pues es que le pago un año por adelantado. No, pues está bien, está perfecto. Y resulta al ratito que el señor pues fue un prestanombres de un narcotraficante y en tu propiedad están ocurriendo actos delictivos y algún vecino se da cuenta de que esa es una de las famosas tienditas, va y la denuncia y entonces en automático
ya te quedaste como el chinito milando, porque aunque te hayan dado un año adelantado de renta, tu propiedad es enajenada, se va discrecionalmente a un fondo que no entra a las arcas oficialmente de Hacienda, sino que está bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Social, y ellos también discrecionalmente dicen, bueno, esto va para los deportistas, esto va para tal cosa, esto va para los ninis. Entonces, es una situación que tiene muy preocupada a la sociedad, porque de un acto de buena fe, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te ha costado a ti tener lo que tienes, licenciado? O sea, tu trabajo, tu profesión, etcétera, de manera muy legítima, la gente tiende a cuando menos tener su propia casa. Si puede, bueno, pues aprovecha ofertas, o si se dedica a esa situación, llega a adquirir una serie de propiedades para garantizar su vejez, lo que quieras, y de repente te ocurre, que no es nada inusual, porque ya vemos lamentablemente que el crimen organizado sabe penetrar de manera muy suave, utilizando prestanombres, utilizando empresas fantasmas, utilizando cualquier tipo de cosas, o en otro caso, ese departamento o esa casa que rentaste, pues por alguna razón ahí tuvieron a una persona secuestrada, y pues en vía de mientras viene para acá, y pase lo que pase por la vía penal, tú ya perdiste esa propiedad y de esa lana no recuperas nada. Otro aspecto del que se habla sobre esta situación es que la persona que denuncie le dan el 5% de la lana que se recupere. ¿Tan poquito? Entonces, sí, bueno, por ejemplo, de 102 millones de pesos, en el caso que estamos hablando de Chilo, bueno, pues 5 millones y cachito de pesos no le caen mal Pero además, a nadie. ¿a quién se los van a atribuir? Porque esa casa está asegurada desde hace No, sí, muchos años. es otro caso, no digo, lo mencionaba por conocer la cifra, y ya ves lo que está impugnando los abogados del chino mexicano con este Y nombre. no procederá, maestro, ¿eh? No Ya procederá. dijeron que no, No. porque además lo que contestó la autoridad es: esta operación está avalada por la presidencia de la República. Entonces, también ahí yo veo una situación Y más que se aval, difícil. seguramente la razón jurídica debe ser que los actos son consentidos, maestro. Si no se impugnaron en su tiempo, finalmente son actos consentidos. Sí, en ese caso. Pero ya de manera generalizada, te pongo también otro ejemplo un poquito extremo. Ese señor me cae gordo. El vecino, porque su perro está ladrando todo el tiempo. ¿Sí? Yo voy y denuncio que ahí hubo una operación ilícita, una extorsión, o mantuvieron 3 días a una secuestrada, o estaban vendiendo droga, o le cargan con armas, si es que es muy mala la fe de tu vecino, y entonces empieza el procedimiento penal y empieza el procedimiento civil, y el civil te lo ejecutan inmediatamente, y después resulta que de los largos, pero largos juicios penales que lamentablemente, aunque se diga que estamos en primer lugar con el sistema Cosmos, etcétera, siguen siendo terriblemente lentos, tal vez por la cantidad de expedientes que haya. Y después de todo ese procedimiento te dicen, no, pues efectivamente el señor no tiene nada que ver con esto, ahí no pasó nada, pero tu propiedad ya fue enajenada, ya fue vendida, y te quedaste, ahora sí, como el chinito, milando. Esa es una de las preocupaciones que tiene la gente, y pues lo dicen los analistas políticos, lo dicen los Pero no he escuchado a los juristas, maestro. Los analistas políticos dicen lo que aprecian respecto de lo que la voz popular dice. Sin embargo, esa no es la apreciación técnica en materia legal. Vámonos al artículo 227. La verdad es que esta cuestión es un chupacabras, jurídico. Pareciera que existe, es de esa forma, pero en realidad no es de tal manera. Pero adelante, maestro. Para eso estás justamente aquí, licenciado. O sea, esa es tu especialidad. Diga, maestro, ¿cuál es su preocupación en relación uno de a los la ley puntos más señalados de esta ley es el artículo 227, que establece a las autoridades van proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba o imposibiliten su destino.
ha habido voces, no solamente estoy hablando de politólogos, en la propia Cámara de Diputados, que señalan la debilidad de estos puntos, en la que, bueno, finalmente fue aprobada por mayoría. Ya sabes que el mayoriteo de Morena le permite realmente hacer en este momento lo que quiera. Estamos en un proceso en el que pues vamos a terminar por cambiar totalmente la Constitución. Es otra materia, ¿no? Pero ya se anunció, por ejemplo, hoy el asunto de la Constitución moral, y esto nos llevaría a otros temas de mayor envergadura, pero para no salirnos de este tema, ya analizaremos esta situación de la Constitución, porque bueno, acuérdate, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, desde que estaba enterito, siempre ha hablado de hacer una nueva Constitución. ¿Cuántos? Lleva más de 1000 reformas, ¿no?, en sus 100 años. Bueno, independientemente de eso, aquí los juristas, los analistas, los legisladores que aprobaron esta situación, señalan también la situación de quienes operan este sistema. Por ejemplo, Lorena Villavicencio Ayala dijo: no creo que tengamos el gran ministerio público todavía en este país, y que esto no se preste a otro tipo de acciones que no tengan como finalidad el combate a la delincuencia organizada, como lo pretende esta ley de extinción de dominio. ¿Qué opinas sobre esto? Que en realidad es una cuestión que preocupa además. Todo debe pasar realmente por la constitucionalidad, ley o acto que haya generado cualquier tipo de autoridad, desde las ejecutivas, administrativas o en este caso legislativas. Por eso les digo que no se preocupen tanto. Vamos a analizar, a revisar concretamente cada una de las disposiciones legales de esta ley, pero en realidad no es tal esa situación, maestro. Y además acuérdate que el camino al cielo está empedrado también de buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo renté, yo hice, y lamentablemente, si te das cuenta, la gente que ha hecho su voz más fuerte y resonante en este tema, muchos de ellos tienen cola que les pisen, o se ven involucrados en temas de corrupción. Es importantísimo que en un momento determinado demos cuenta que la gran mayoría de la gente que está invocando estas cuestiones de constitucionalidad y que la violación a la ley suprema, en realidad es gente que tiene una situación económica holgada y no sabemos de dónde. Realmente no sabemos el origen de su fortuna. Oye, pero si yo me acuerdo que fulano de tal realmente era una persona sencilla, hasta humilde. Tenemos el caso del panadero con... Y resulta que ahora es propietario de tal, y si sabemos cuál es su historia, pues vamos a dar cuenta si efectivamente esa fortuna fue legalmente generada, promovida. Lo que yo creo que en el Estado debemos promover es que lo bien habido se dé, y que lo mal habido en un momento determinado se castigue. Tiene Oye, que castigarse. Finalmente yo sé que tú tienes una fortuna enorme, sí, pero te voy a acreditar que además en esta escalada, en mi progreso personal, he venido haciendo estas acciones y por ello tengo lo que tengo. Yo me acuerdo de aquella versión del Chavo del Ocho, maestro, en donde la Chilindrina le dice: mira, chavito, un banquito, ¿cómo se llaman estos del boleo? Un cajoncito boleo, y después tuvo otros dos, y luego, y el chavo se estaba imaginando que con eso fue la fortuna, hasta que se sacó la lotería. La cuestión es, ¿cómo vamos a demostrar la riqueza? Por eso hay figuras tales que están desde muchísimo antes de esta ley de extinción de dominio, en donde dice, vamos a dar cuenta si existe enriquecimiento ilícito, enriquecimiento inexplicable. Bueno, que es de la noche a la explicable. mañana, es inexplicable que en términos de una correcta función de tu actividad hayas tenido esto. Sí, tú te vas al punto de un magnate, ¿no? De una gente que, como lo dices, digo, y tú utilizaste el ejemplo del Chavo del Ocho, yo te hablo de una presunción real, en el caso que tenemos aquí en Querétaro de la Caja Libertad, en el que Sergio Bustamante hace la demanda contra el contador Rico, y de ahí viene la explosión de todo este asunto de la Caja Libertad, y decías tú, ¿cómo es posible que una persona, que es muy digno, se dedicaba a la panadería,
de repente tiene casas en el Campanario y tiene propiedades, tiene inmobiliarias, etcétera, ¿no? Centros de espectáculos. Etcétera. Sí. Entonces, bueno, a esos, pues, indudablemente, pero aquella persona que es un obrero, un trabajador, que vive bien, porque los salarios, dígase lo que se diga en Querétaro, son buenos. Es decir, estamos hablando de un promedio de mínimo 5 salarios mínimos, porque hay una mano de obra especializada. O sea, no cualquier gente puede entrar al complejo de aeronáutico, por ejemplo, porque necesita un grado de especializado. Aún los obreros. Entonces, este obrero llega de Hidalgo, por estar cerca. Tiene estos conocimientos o entra a la Universidad de Aeronáutica, que la tenemos ahí junto al aeropuerto, hace su esfuerzo, compra su casita para su familia y del excedente, porque es muy disciplinado, compra otro departamentito. Claro. Está totalmente justificado su ingreso, claro, y tiene su carrito, etcétera, pero resulta que el departamento que rentó, vuelvo a esa situación, por las cuestiones de lo que quieras, la convierte a alguno, porque hay un narcomenudeo, y eso será también motivo de otra situación, increíble en Querétaro, no solamente en las colonias populares como Lomas de Casablanca o Bolaños. De cualquier estrato más. Bueno, pues cuántos aquí mismo en la colonia Cimatario, etcétera. En fin, bueno, estamos hablando del ejemplo de un hombre honesto. A propósito, conocemos a una persona muy querida nuestra, ambos, el profesor Valladares, y hace unas semanas me marca y me dice 3:30 de la mañana que está ocurriendo un evento en una casa en Carretas, en donde llegó un número determinado de policías a pretender hacer una acción de cateo. ¿Sí? Y que no sabríamos si efectivamente era cierto o no, o se tratara de delincuencia organizada. En esas condiciones, nos abocamos a ir al domicilio, maestro, y efectivamente en ese momento se estaba verificando una diligencia de cateo. Señor magistrado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos platicando con el maestro de un cateo, en realidad, una acción. Hechos de la vida real. Sí. Alguien había efectivamente dicho, en esa casa se cometen actos ilícitos de delincuencia organizada, y efectivamente iban con una orden de cateo muy específica, en donde señalaban cuál era el objetivo del cateo. Encontrar desde balanzas de estas pesas que hacen un peso muy mínimo, en gramos. Sí. No recuerdo muy bien el término específico con que se denominan. Muy bien, buenas tardes. Bolsitas y algún tipo de estupefaciente. Y efectivamente, al momento de haber llegado, pues las personas que están en ese lugar, que son muy buenas personas y les conocemos, pues no sabían de qué se trataba. Hablan al 911 y, oigan, pues nos están queriendo tumbar la puerta. No abran de ninguna manera. Terminaron por tirarles la puerta, ¿eh? Sí, con el orden de cateo puede usarse la fuerza pública. Sin embargo, nunca les informaron por 911 que se estaba haciendo esa diligencia, ni estaban comunicados. Bueno, finalmente se llevó a cabo el cateo y solamente dieron cuenta que en ese lugar vivía una familia, pero que además tenían apenas 2 meses en ese lugar. Cuando efectivamente, previo a este arrendamiento, ya había estado ahí gente que efectivamente se dedicaba al narcomenudeo. Pero además otra cuestión, a propósito de los arrendamientos. Para efecto de que esto procediera, quien arrienda en este caso cualquier tipo de inmueble tendría que hacer el procedimiento que nos indica ya la ley en este caso, para que no estén en ese tipo de riesgo, maestro. ¿Qué es el registro de? Tenemos otro caso, porque se nos va el tiempo y Magdiel quisiera que también participara. Es una situación que también nosotros conocemos, el cateo en una casa en Corregidora, en donde encuentran una serie de armas que al final se comprueba que eran de colección por la persona anterior. ¿Pero de colección de quién? ¿Del Chapo o de quién más? No. Sí, porque una 357 ¿cómo puede ser de colección, verdad? De un ex policía, un alto rango de policía, que nada tenía que ver la persona que estaba ahí habitando. Sabemos a quién quieren involucrar, y es un tema político más que un tema legal. Por ejemplo, ¿no? Y ahí bolas, ya te pegaron. Entonces, rápidamente, ¿cuál sería para irnos con el tema, tu conclusión sobre esta ley de extinción de dominio? Que no se preocupe la gran cantidad de personas que buenamente tienen sus propiedades. Además, para eso tenemos aquí a buen número de profesionales del derecho, aun cuando el maestro Magdiel se dedica a la parte electoral, pues no deja de ser jurista. Y efectivamente pueden contar con buena asesoría jurídica para que esto, si estuvieran en el caso
se pudiera combatir a través de alguna acción constitucional. Pues sí, yo lo que siento es que hay alarma en la sociedad por esta situación, hay expertos jurídicos que hablan de la posibilidad de que, bueno, pues esto se considere inconstitucional, pero la ley ya está vigente, ya está votada y vamos a... Sin embargo, cuando mencionas esta parte de los expertos jurídicos, maestro, me da un poco de temor, porque eso quiere decir que te van a encarecer los amparos, ¿eh? Sí. Sí es buen negocio para nosotros Sí. Promover en contra de la ley, Evidentemente. pero que no te lo encarezcan. Evidentemente, bueno, no, está difícil porque aquí no va como la oferta y la demanda. Lamentablemente, un abogado dice, bueno, pues si tramité 30 amparos este mes, pues voy a tramitar 90 y de todos modos Ya sigue el alguna mismo ocasión nos precio, correspondió hermano. promover cerca de 2,000 amparos en contra de una ley Exacto. hace más o menos 2 sexenios en Querétaro. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Sí, también. Magdiel, aunque no llegaste a la discusión, habíamos argumentado una serie de cosas de la alarma de la sociedad. Él dice, tranquilos, no va a pasar nada. ¿Tú qué opinas? La ley Extinción de de extinción de dominio. Ujú. Desafortunadamente, la idea que se ha generalizado ahora deriva de la información de las primeras planas o de los cabeceos de las notas. Ujú. La extinción de dominio como forma de perseguir y sancionar el delito ya existe. Claro. Y ya existía en un nivel constitucional. Por ello, incluso aquellos expertos en la materia que pudieran construir algún argumento en contra de esta reglamentación, creo que deben ponerse a meditar un poco, porque la extinción de dominio, la confiscación de bienes, el arraigo como instrumentos para guardar el orden ya existen. Así es, aquí la controversia está en que una es la vía penal, que puede seguir N tiempo, que generalmente sabemos que estos juicios son muy largos, y la vía civil, que es en automático, y si al final resulta que el bien incautado, el bien ya rematado incluso, y al final del proceso penal resulta que es inocente, pues ya de todos modos te dieron el palo. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista para cerrar e irnos a la otra ley también muy controvertida, que es la ley del garrote? Quienes vean afectado su patrimonio por consecuencia de este tipo de procedimientos, creo que no se encuentran desprotegidos. La ley de responsabilidad patrimonial del Estado, que sanciona el actuar irregular de cualquier instancia pública, les puede reparar los daños y perjuicios ante cualquier intromisión arbitraria. ¿Al 100%? Creo que existe un equilibrio. La carga de probar sería cuánto dejaste de percibir y por qué motivo. Pero la ley de responsabilidad patrimonial, que existe una federal y también en el Estado, protegen a todas las personas por el actuar irregular del Estado. Aquel Bien. que es privado. Esto en el ámbito administrativo, magistrado. Pero la cuestión es de que además, si percibiste esta parte, el maestro tiene quizás una apreciación errónea. Menciona No, que yo estoy convirtiéndome en vocero de una inquietud ciudadana. Precisamente esa inquietud quizás está errónea, maestro, porque menciona que el proceso penal se va a ir como tortuga, muy lento. Y el civil, inmediatamente te lo van a resolver. No, maestro, quienes nos dedicamos a la cuestión del litigio comúnmente, nos damos cuenta que una vía como la otra son tortuosas muchas veces. Y para llegar, aquí no hay liebres. Para llegar al grado de que ya está rematado tu bien, van a pasar muchos meses y largo procedimiento. Aparte, independientemente pues del susto que tienes y de la incertidumbre, porque todo procedimiento, y esto lo sabemos quienes de alguna manera alguna vez hemos sido objeto, ya sea como acusadores o acusados, con razón o sin razón, te genera una condición física, psicológica, moral y mental de determinadas condiciones. Pero bueno, ya escucharon ustedes a los expertos, que es la opinión que vale. Yo nada más estoy aquí de intermediario y de preguntón para que ustedes se orienten sobre esta situación, y si piden que ahondemos más en este asunto y en otros temas, nos vamos simplemente con la limitante siempre del tiempo, porque vamos a hablar de la ley Garrote. Sobre esto les contextualizo de que el Congreso de Tabasco, a propuesta del gobernador Adán Augusto, decidió modificar el Código Penal para combatir eventuales bloqueos al libre tránsito o acciones que obstaculicen la ejecución de obra pública y privada, tipificando esas acciones como delitos en esa entidad, como cárcel, como sanción, sin considerar que una redacción así de ambigua como la aprobada
que no cambió en sus aspectos sustantivos frente a la iniciativa original, pese a los reclamos, es incompatible con el derecho constitucional a manifestarse y a protestar sobre el quehacer gubernamental y sobre las afectaciones que alguna obra pudiera tener en una comunidad específica. Aquí está el planteamiento genérico. Vamos entrándole, por favor, Magdiel, señor magistrado. Me parece que en un Estado constitucional como es aquel al que aspiramos, este tipo de acciones simplemente no pueden admitirse. Si nosotros matizamos esta afirmación en el contexto de la política mexicana, del Estado mexicano, de los índices de participación en los procesos electorales, los gobernantes podrían sensibilizar sus decisiones tomando en cuenta que solo el 60% aproximadamente de la gente con derecho a votar lo hace. Y que de ese 60% ellos exclusivamente obtienen la mitad. Es decir, el 30% de las personas que tienen derecho a votar están de acuerdo con el gobernante en turno. Una tercera parte. Menos de la tercera parte. Los intereses son menores. Una cuarta parte de la población. Es decir, ellos llegan a gobernar en contra de la mayoría. Sí, sean de uno o de otro partido, sean de una o de otra tendencia. Sí. Lo primero que podríamos implementar es políticas tendentes a armonizar el ánimo del electorado para que se sume a la propuesta del ganador. Desde luego, la oposición es bastante, y utilizar la ley para limitar la libertad de expresión no y es de válido. Manifestación. Y de manifestación no es válido. A mí me llama la atención, y esto al margen de lo jurídico, de lo que tú puedas opinar, que haya sido Tabasco. Acuérdense, nuestro presidente, con todo respeto, señor presidente, no se lo quito para nada, pero él es tabasqueño, él tomó pozos petroleros, él causó caos en el Paseo de la Reforma. Hoy que está en el poder en su población natal, con un control absoluto del gobernante y del Congreso, surge esta ley ya conocida por la sociedad en la ley Garrote. Es una consideración política, pero bueno, adelante contigo. ¿Qué cree, maestro Magdiel? Yo no la considero tan garrote. Y les voy a Palo mencionar, dado ni Dios lo quita. sí, lamentablemente el palo se lo da a la sociedad, los manifestantes muchas veces. La semana anterior, si ustedes recuerdan, hubo una manifestación pública de algunos campesinos, organizaciones sociales, y entonces atoraron por horas la carretera tal, la carretera tal, la carretera tal. Fue un caos. Es un caos. En muchas partes. Genera pérdida de dinero en todos sentidos, desde lo que dejaste de percibir hasta lo que se echó a perder. Pero lo que yo voy es, yo cuando era oposición sí se valía, ahora que ya estoy en el poder ya no se vale. Sin embargo, el pasado finalmente lo van a analizar los historiadores, maestro. En el caso nuestro, en la actualidad, como juristas debemos atender la parte vigente, el derecho vigente. Y yo creo que es correcto en un momento determinado que sí te puedas manifestar como lo establece nuestra Constitución, que es uno de los derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente. Sin embargo, el hecho que te manifiestes no te da la autoridad para llegar y averiar todo lo que viene siendo la parte frontal de la Procuraduría, por ejemplo, en la Ciudad de México, de la Fiscalía, perdón. En el caso de Ayotzinapa, acuérdate que quemaron la puerta del Palacio Nacional. Y en muchos lugares, maestro, se ha dado el hecho de que destruyen monumentos históricos. Hasta los grafitean, como pasó hace unos días. Como apenas pasó hace unos días, por una cuestión que es lamentable. Y hoy quién sabe, hay que checar. Pero la cuestión es, entonces tendremos que poner en una balanza si el manifestarse significa causar este tipo de daños, perjuicios a terceros, o realmente cuál es el meollo de manifestarse, cuál es el derecho fundamental de manifestarse. Ese es esencial, la expresión de las ideas. Es la libertad de libertades. La cuestión es que es muy clara la libertad de manifestarse. La cuestión es, la Constitución es clarísima en el sentido de que tu manifestación no genere... genere... el asunto de la expresión y ok, tú dices, es que están causando desmanes. La ley especifica, en este caso, esta ley Garrote, así ya bautizada por la gente, dice que aunque solamente sea parcial el bloqueo, o sea, tú no paras la carretera,
nada más una partita de la carretera, ya está. Con eso tiene suficiente para contener la pena de prisión. Y si por lo que sea, como suele ocurrir, porque estos tipos de gente muchas veces lleva a los niños como escudo humano. Si llevas si hay niños participantes en esta situación, en automático la pena se te duplica. Soy de la opinión de que no debemos polarizarnos por la cuestión pública, No, esa opinión. No, aquí está en la Porque, ley. maestro, ya lo mencionaba el magistrado, estas cuestiones ya estaban previstas y se llama ataques a las vías de comunicación. Ujú. Ahora lo establecen y lo vociferan como si fuera una cuestión, una primicia, cuando eso tiene muchísimo tiempo ya establecido. Entonces, es una cuestión política más que una cuestión jurídica. Una cuestión política. Adelante. Creo que hay que ser cautos al momento de la construcción de el análisis de la ley, su contenido y efectos, porque puede llevar dentro de sí la promoción de la ineficacia de las autoridades. A pesar de que no cumplas con mi función, con tu función, no tienes derecho a reclamarme. No levantes la voz, no opines. No salgas a la calle. Y para tal efecto, ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, señala de forma muy categórica y eleva dándole el rango supremo a la rebelión. Dice, a efecto de que el pueblo no se vea compelido al uso del supremo poder de la rebelión. Y la rebelión implica el levantamiento armado. Y la rebelión implica el levantamiento en voz. Y la rebelión implica la oposición radical a la autoridad o potestad pública. ¿Qué tendríamos que hacer en consecuencia para evitar que el pueblo se rebele? Comenzar a desarrollar nuestras actividades de una forma excelsa, de una forma precisa. En México es difícil que suceda. Antes de que contestes, permíteme, déjame dar los teléfonos porque bueno, la vez anterior tuvimos una enorme cantidad de llamadas. 442-195-1217, 442-187-0883. Los repito con más calma. 442-187-0883, 442-195-1217. Antes de que termine el programa pasamos los mensajes que nos alcancen a llegar. Por cierto, agradezco muchísimo a mi buen amigo, entrañable amigo Pepe González Telles Girón, que estuvo muy atento a la transmisión. Los felicitó, o sea, se nota que hay dos puntos de vista diferentes, pero en ambos casos existe razonamiento, estructura, conocimiento. Eso me da mucho gusto, porque bueno, ya son ustedes parte de este staff, independientemente de que podamos tener otros invitados y otros personajes. Yo les agradezco mucho. En el caso, por ejemplo, de mi buen amigo Edgar, tiene que irse en un ratito más porque tiene actividades. El maestro viene de dar clases, el señor magistrado, y se viene hecho la mocha, por eso empezamos de esa manera. Muchas gracias, síganos, llámenos, y bueno, tu respuesta a este asunto, porque tenemos que ir también, maestro, al tercer tema. Conclusión, y para poderme retirar. Sí, también ya me quedaré con Magdiel en algo de lo que él es experto, el asunto del financiamiento de los partidos políticos. Me voy con cierto susto, maestro. No, bueno, lo que tienes que... Platicaré ya después con mi amigo Magdiel, pero quiero preguntar específicamente, maestro, ¿escuché bien el derecho a la rebelión? Así es un derecho humano. El derecho humano a la rebelión. Así es. Me voy con esa tarea, maestro, pero eso contraría completamente lo que establece el 136 constitucional, que es prácticamente la supremacía constitucional. Ya en Nuremberg se anunciaba que hay un orden jurídico superior a la ley, a la Constitución, y es el internacional. Y si te acuerdas, está la parte en donde se señalaba el derecho a la revolución o el derecho de la revolución. Entonces, que es una cuestión constitucionalista que, si no tiene inconveniente, platicaremos en corto con el maestro Magdiel. Sí, maestro, sí, y así nos vamos a ir, maestro, con el asunto. Me retiro. Muchas gracias, ya si nos no explicamos a la audiencia. Aquí nos vemos el jueves, ¿no? Muchísimas porque gracias. Yo creo que esta discusión la vamos a tener que continuar. Y en y espero sobresaltarme del susto, maestro. Bueno, ya te dejaron tu tarea también. El derecho a la rebelión. Sale, vale. Bueno, es un derecho natural finalmente.
no constitucional. Y existen los tribunales como él lo mencionaba, los tribunales internacionales, porque también... Pero es que además la rebelión es violenta, claro, es armada. Sí. Pero bueno, ya desapareció muchísimas gracias, maestro. desapareció el hecho de la sedición, ¿verdad? Desapareció esa figura. Esa es una... Eso, Edgar, muchas gracias por estar por aquí. Permiso. Vienes el jueves, ¿verdad? Claro, Porque estamos esto por aquí con- nos va a dejar muy picados con esta situación. Muchísimas Vamos a tener gracias. que cambiar tema. Permiso. Gracias nuevamente. 442-195-1217, 442-187-0883. Transmitimos en vivo desde las plataformas Querétaro Network TV, Lucero de Mediodía y Express Metropolitano. Maestro Magdiel Hernández, nos quedamos con el tema de los financiamientos a los partidos políticos. Ya se autorizó, el señor magistrado, y tú eres un experto en derecho electoral, por parte del Instituto Nacional Electoral, la propuesta para ejercerse en el 2020, que es por la cantidad de 5.239 millones de pesos de financiamiento público a los 7 partidos políticos nacionales. ¿Cuál es tu consideración? El régimen o el sistema político mexicano Adelante. se ha construido históricamente en un régimen de partidos o por un régimen de partidos. Al Sí, principio, bueno, pues incluso antes, ya en época de Porfirio ya también había partidos políticos. Sí. En ese Aunque momento- la gente no lo crea, así es. teníamos, Ajá. y sobre todo las generaciones modernas o las generaciones actuales que de pronto arriban a la escena política y encuentran escenarios que para ellos son normales, pero antes era imposible. Antes el PRI era el partido hegemónico. Lo fue por 70 y tantos años, 70, Así es. 72 años. No obstante, creo que el régimen de partidos políticos en México ha sido necesario y ha justificado su existencia y resultados en el momento histórico al que querramos voltear la vista. ¿Cuánto cuesta la democracia mexicana? Es de las más caras del mundo. ¿Cuánto cuesta el hecho o cuánto ha costado? Hagamos una valoración en cuanto a que ninguno de esos cambios se ha dado a través de acciones violentas. Afortunadamente, bueno, después de la época ya del porfiriato, ya cuando en 1929 que se crea con Calles el PNR, empieza presuntamente una época de institucionalidad, pero se genera precisamente esta supermaquinaria que en gran medida era controlada por el Estado, porque hasta la reforma del 93 las elecciones eran manejadas, de hecho, por la Secretaría de Gobernación. Claro. Entonces es cuando se ciudadaniza y nace el IFE. Y ahí creo que esa parte sí fue un avance importante para no tener, y fue cuando empezaron a desaparecer los carros completos, que siempre arrasaba el PRI, y empiezan el Partido Acción Nacional tradicionalmente integrado por gente de muy buena fe, por gente que combatió los excesos, porque sí, el poder, como dice aquella vieja frase, poco poder corrompe poco, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces se llegó a ese cansancio y ya hemos visto dos alternancias. El PRI en el 2000 lo sacan de Los Pinos, se recupera 6 años para caer, creo, en un hoyo peor de la corrupción, y esto llega al hartazgo al punto de que se genera la gran ilusión de la población por Andrés Manuel López Obrador con 18 años de campaña y con Morena, y bueno, pues ahora será motivo de otro análisis, porque ahorita estamos hablando estrictamente de los partidos políticos. La partidocracia seguirá imperando como el pilar fundamental de nuestra incipiente, porque a pesar de todas estas expresiones, tenemos que decir que es, muchas gracias, incipiente, que está imperfecta. No olvidémonos de los calificativos que le da Vargas Llosa, o que le dio Vargas Llosa, de la dictadura y la dictablanda, de la dictadura perfecta, etcétera. Pero bueno, el que debe hablar es tú. Y la pregunta específica fue, ¿es mucha lana? ¿No es mucha lana? No, definitivamente creo que en el ejercicio de la tranquilidad o en la obtención de la tranquilidad que nos genera el tener un triunfador con motivo de un proceso electoral, no hay que escatimar recursos. Lo que sugeriríamos es fortalecer los mecanismos de fiscalización, de tal suerte
que cada peso que viene del erario público sea perfectamente destinado y exclusivamente destinado a los fines que se encuentran establecidos en la ley. Permíteme darle voz a nuestra audiencia, que Por favor. finalmente es la que opina y que precisamente están atentos para escucharlos ustedes como expertos en la materia, en cada uno de los temas. Y les insisto, mándenos qué tema quiere que se analice, y con todo gusto lo hacemos. Pedro, Teti Cala, una de nuestras fans ya. Saludos, bueno, no se te olvide, Teti, además de ver el programa hay que compartirlo, porque desde el primer programa rompimos récord en número de visitas, en número de veces compartido, etcétera, lo cual nos da mucho gusto, y eso se debe pues a la seriedad y profundidad que ustedes le dan. Adi Ángeles, saludos. Reina Alemán, saludos. Luis Sánchez, felicita a los abogados. Fernando Catalán agradece por los temas para alcanzar a entenderlos. Lucero Santana, excelente programa, muchas gracias a nuestra compañera que también por su plataforma se está transmitiendo este programa. Hay que difundirlo. Pedro Ramírez, qué buen programa, es importante escuchar de estos temas por gente conocedora. Gracias. Jorge Fernández tiene relación con lo que te está diciendo lo contrario de lo que tú señalas. Dice, es mucho el dinero que les dan a los partidos políticos, deberían dárselo a las universidades que les han reducido el presupuesto. Carmen Solís, el presidente debería dar presupuesto a la investigación y no engordar las bolsas de los partidos políticos. Aquí tenemos su opinión es importante, síganos llamando, por favor. Magdiel, ya ves como, bueno, pues de todo hay un poco. Precisamente sobre lo que decía Luis Sánchez, me permití yo, o sea, tener una comparación y muy local. Son 5,239 millones de pesos para 7 partidos. Esto podría cambiar si hay la autorización de nuevos partidos que están en proceso, pero bueno, estamos hablando de esa cantidad. La Universidad Autónoma de Querétaro, refiriéndoles, le damos contestación al señor Fernando Catalán, la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestra queridísima alma mater, que ha generado cantidad de profesionistas, que tiene, bueno, yo también orgullosamente soy universitario, quiero mucho la universidad, de paso les hago el comercial, dame chance, los martes a las 8:30, una cápsula de opinión de su servidor. Bueno, pero la Universidad Autónoma de Querétaro tiene un presupuesto de 1,411,055,834 pesos, es decir, una quinta parte de lo que le dan a los partidos. Hay muchas proporciones y muchas discusiones, sí. Pero bueno, como un punto de referencia, y de paso coincidió con la inquietud del señor Fernando Catalán. Seguimos adelante, sí. Como experto, incluso pues, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, donde llegan los guamazos, finalmente. En efecto. Y además, para tener un diagnóstico objetivo del tema que estamos analizando, pues tendríamos que sumar que el sistema político mexicano en sí cuesta el presupuesto del INE, más el presupuesto del Tribunal Electoral. Más los presupuestos locales. Más los presupuestos locales. Y es el resultado que ahora tenemos. Creo que todo aquello que se destine al fortalecimiento, al ejercicio primero y al fortalecimiento de los derechos de las personas es un dinero bien invertido. Tradicionalmente nosotros pensamos que el presupuesto público está destinado a obra o asistencia social. Y que todo aquello que va a salarios, no, pues es que eso está indebidamente dirigido. Y por eso han corrido a 128,000 personas ya. Así es. 18,000, perdón. ¿Por qué? Sí. Porque es un discurso atractivo. Porque no advertimos, y creo que esa sería una propuesta de nuestra parte, sí, que podamos reconocer en los partidos políticos con la debilidad o las debilidades que podríamos comentar en otro espacio. Y la poca fiscalización que tienen, además. Así es, pero es una vía para que podamos hacer valer nuestros derechos político-electorales. No, hasta esa parte estoy de acuerdo. Habría que considerar también que ya desde la elección anterior surge la figura del candidato independiente, que ha tenido relativamente esas situaciones. Ahora, argumentos a favor de que se le siga dando eso y más
es la situación de que no entre dinero ajeno del narco, del crimen organizado o de magnates que después condicionan, ¿no? Y pues yo te pagué tu campaña, así es que ahorita me das toda la obra pública o me pagas los favores de esta o cual manera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un argumento claro. Pero los analistas, a raíz de que justamente salió esta situación, sustentaron, y hay un libro sobre esto, que espero que producción me pase en un momento más el nombre, dicen que por cada peso que oficialmente hay para las contiendas electorales y para los organismos que controlan, que son los árbitros, que debe haber árbitros que sean de la sociedad, y gente como ustedes del tribunal, que en una segunda instancia no se ponen de acuerdo, pues de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen de las leyes y los demás dicen, pues aquí está, quien tiene razón es fulano, sutano, mengano. Y aún así, bueno, existe el siguiente paso. Pero bueno, la situación es que dice que por cada peso que hay arriba de la mesa, y esa expresión se utilizó, hay 14 pesos más por cada peso. Porque dígase o no, y lo hemos visto en el caso de Iguala, por poner un ejemplo, en el caso de presidencias municipales, en las elecciones presidenciales, las tarjetas famosas, la compra de votos el mismo día de la elección, que bueno, se denuncian muchas veces, y esa sería otra pregunta, difícilmente se comprueban. Tú nos podrías comentar, magistrado, ¿qué porcentaje de esas denuncias prosperan? Porque de que hay dinero extra de aparte, lo hay. Pero ¿y qué porcentaje de esas denuncias prosperan por los financiamientos no legales, no oficiales? Es que precisamente creo que el vicio se genera cuando el legislador, pretendiendo obtener la aceptación popular, reduce los topes de gastos de campaña. Bueno, el presidente está diciendo, hey, oigan señores, pues el presidente manda en su partido, rebajen el 50%, y eso sería motivo de otra discusión. Yo creo que, como están las cosas, vamos a tener que la siguiente semana continuar con los mismos 3 temas. Por lo pronto, lo que puedas sí, no abonar en esta situación, por cuestiones de tiempo, porque tengo una última pregunta que está muy de actualidad desde el punto de vista periodístico. Entonces yo quisiera que dieras en este momento tu perspectiva, tu conclusión sobre esto que te menciono. El financiamiento extraordinario, el financiamiento ilegal, el financiamiento por abajo de la mesa. ¿Y qué porcentaje hay en la instancia, en el tribunal que tú estás, que prosperan o no prosperan estas denuncias? Bien, estas son de competencia exclusiva de la autoridad federal. La reforma constitucional del año 2014 atrajo a la federación la investigación y sanción de este tipo de conductas. Entonces, creo que también sería oportuno regresar a las entidades de la federación las actividades de fiscalización. Sí, ¿no? Definitivamente. Bien, me indica, producción, que nos quedan 2 minutos y no podemos irnos sin que nos hagas el favor de darnos tu punto de vista de algo que surgió hoy. En el tan discutido caso de Rosario Robles, que ya analizaremos sus implicaciones políticas, hasta dónde va, hasta dónde viene. Ahorita hay un punto específico que se descubrió y que no. Adelante, por favor, con los recados. Dolores Padierna, el juez de cargo de Rosario Robles Berlanga se llama Jesús Delgadillo Padierna. Entonces hay quienes le preguntaron hoy a Dolores Padierna y se fue corriendo. Es lo que nos llama la atención. Y no contestó, sí o no, lo que sea. Porque si hubiera confirmado que sí, jurídicamente se dice que estarían violentando la norma ética y que tendría que entrar el Consejo de la Judicatura. Sí es. Todos los órganos judiciales y en general el servicio público estamos obligados a actuar bajo un código de ética. Y también por causas de excusa, cuando se afecta esa capacidad objetiva que debe tener todo juzgador para actuar de forma imparcial, hay que retirarse. Es lo más adecuado. La justicia en México y en todo el mundo
debe conducirse con parámetros de imparcialidad. El mínimo indicio, el mínimo, por más mínimo que sea, en cuanto a que se afecta la imparcialidad, debe dar lugar a un retiro. Si no, el código de ética, los códigos de ética así lo indican. Aquí lo están señalando. Y se ha notado, lo han señalado las crónicas periodísticas, la actitud que se ha tenido con Rosario Robles. Entonces, por eso les digo, vamos a tener que continuar con estos 3 temas, si lo permites, el siguiente programa. Y nos llegan 2 opiniones que nos parecen muy, pero muy de expertos. Dice Luis Carlos Ugalde, ni más ni menos, y Jimena Mata, que son 25 pesos por debajo de la mesa. Y acuérdate que, bueno, después de la función que tuvo, es un asesor de estas. Bueno, es que resulta muy cómodo opinar y cuestionar una vez que dejas el espacio. Sí, cuando él fue presidente del Consejo General del otrora IFE, no volteaba la mirada a eso, no creo que lo visualizara. Bueno, pues ahora que está ahí como asesor ya nos dice, no son 14, son 25. Y dice, acá hay otra opinión, del inicio, por cada peso 15 son ilegales, detectado por el Instituto Nacional Electoral. Lamentablemente nuestro verdugo, ese sí no es el garrote, sino el verdugo tiempo, nos hace que terminemos con este programa, y si tiene algún tema veremos la manera de incrustarlo para esta situación. Le agradezco al magistrado Magdiel Hernández su presencia, al licenciado Edgar Guevara Sandoval, a su participación. Si le gustó el programa, por favor, compártanlo. Haga que la gente se interese, porque aquí vamos más allá de la noticia, como lo dice el nombre, en cuestiones de que usted opina, usted pregunta y los expertos le contestan. No deje de ver en un rato más, es jueves, Noti la vas a acabar con este extraordinario corte de programa, mañana al mediodía, Lucero del Mediodía, y nosotros a las 3 de la tarde puntualmente estaremos con usted para darle las noticias más relevantes de la semana. Muchas gracias. Los saluda el maestro magistrado Servidor Magdiel Hernández, su servidor Juan Álvaro Zaragoza, gracias. Y bueno, ahorita en ausencia, ya saben por qué, de Edgar Guevara Sandoval. Seguiremos la semana próxima con esto y lo que nos llegue en la semana, o lo que ocurra en la semana, para analizarlo con gente que sí sabe de esta materia. Muy buenas tardes y hasta el ratito con Noti la vas a acabar. We'll be right back.